A nombre del Colegio de la Frontera Norte, el Centro Cultural Tijuana y la Universidad Autónoma de Baja California, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La coyuntura política, variables centrales, a cargo del doctor Lorenzo Meyer Cosío. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan en la mesa. Doctor Lorenzo Meyer Cosío, profesor emérito del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. En representación del licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural Tijuana, nos acompaña la licenciada Mara Maciel López, subdirectora de Promoción Cultural del CECUT. En representación del doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, nos acompaña el doctor Luis Enrique Concepción Montiel, investigador de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Doctor Tonatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. También del Colegio de la Frontera Norte nos acompaña la doctora Araceli Almaraz Alvarado, directora general de docencia. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Mara Maciel López, quien dará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes. Para el Centro Cultural Tijuana, organismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y en representación del director general del Centro Cultural Tijuana, Pedro Ochoa Palacio, es un privilegio contar con la presencia del doctor Lorenzo Meyer Cosío. Me permito agradecer también la presencia, como ya se mencionó, del doctor Tonatiu Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, y del doctor Luis Enrique Concepción, en representación del doctor Juan Manuel Osegueda, rector de la Universidad Autónoma de Baja California. En su afán por fusionar como un foro permanente abierto para la difusión y el análisis de los grandes temas nacionales, tanto culturales como académicos, hoy el Centro Cultural Tijuana celebra el honor de contar con la presencia del distinguido historiador y analista político del México contemporáneo, profesor emérito del Centro de Estudios Internacionales en el Colegio de México y Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2011, quien nos reúne esta tarde para ofrecernos la conferencia magistral La coyuntura política, variables políticas de nuestro país, que bueno, sin duda es un tema, el tema de coyuntura política pues es un tema muy actual y de gran interés para todos nosotros. Bienvenido al Centro Cultural, pues, doctor Lorenzo Meyer. Invitamos al Colegio de la Frontera Norte y a la Universidad Autónoma de Baja California, principales instituciones académicas de esta entidad, para que sigan promoviendo este tipo de actividades aquí en el Centro Cultural Tijuana. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos y que disfruten de la conferencia. Gracias, licenciada. Cedo la palabra al doctor Luis Enrique Concepción Montiel, de UABC. Buenas tardes. Para mí es un honor en este escenario representar al señor rector de la Universidad Autónoma de Baja California, el doctor Juan Manuel Osegueda Hernández. A nombre de él le damos la bienvenida a todos ustedes a este evento de reflexión sobre la coyuntura política en México. Desde luego que también agradecemos la presencia del presidente del COLEF, el doctor Tonatiu Guillén, el cual hace posible, juntamente con la Universidad Autónoma de Baja California, el poder presentar algo tan importante para la vida nacional. Creo que todos estamos preocupados por lo que está sucediendo en ese país. Yo creo que esto es algo que todos, absolutamente todos, a todos nos concierne. Importante es
destacar y ver cuáles son esas variables de esa coyuntura política, cuál es el diagnóstico para que podamos entre todos poder ofrecer soluciones. Ciertamente creo que cada cual en su ámbito de competencia. Para la Universidad Autónoma de Baja California es un honor contar con la presencia del doctor Lorenzo Meyer, como se ha dicho, distinguido académico y un personaje realmente importante, un actor principal dentro de la vida política nacional, actor desde la academia, desde la investigación. Le damos la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer y a todos ustedes. Muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Araceli Almaraz Alvarado, quien presentará al conferencista magistral. Buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Antes de presentar algunos aspectos destacables del currículum del doctor Meyer, quisiera decirles que esta conferencia enmarca los festejos de 3 décadas de formación de recursos humanos de altísima calidad en esta casa de estudios que paralelamente inició un proceso fue parte del proceso de descentralización de la educación y de la cultura, como lo fue también el SECUT. Agradecemos muchísimo que en esta conferencia magistral 3 importantes instituciones de esta localidad hayan unido esfuerzos. Por un lado, el Centro Cultural Tijuana, pero también la casa de estudios, la máxima casa de estudios de esta entidad, la Universidad Autónoma de Baja California, junto con nosotros, el Colegio de la Frontera Norte, quienes estamos decididos a seguir avanzando en la investigación y en el estudio de los procesos que suceden en nuestra entidad y a lo largo de la frontera. Para nosotros, para la Dirección General de Docencia, para el Colegio de la Frontera Norte en su conjunto, es realmente un verdadero honor contar con la presencia del doctor Lorenzo Meyer Cosío en esta celebración que se une a todos los eventos que hemos estado teniendo a partir del año pasado y que concluiremos en agosto de este año. El doctor Lorenzo Meyer es un historiador y un analista político del México contemporáneo. Es egresado del Colegio de México, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado en Relaciones Internacionales. Y posteriormente se fue a hacer sus estudios de posgrado en Ciencia Política en la Universidad de Chicago. De 1970 a 2012 fue profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente se encuentra como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El doctor Meyer ha escrito varias obras sobre la Revolución Mexicana y la historia de las relaciones exteriores de México. Entre los 10 libros de su autoría se encuentran México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, Su Majestad Británica contra la Revolución Mexicana, El cactus y el olivo, las relaciones de México y España en el siglo XX. Asimismo, tiene otros libros en coautoría muy relevantes, entre ellos solo citaré algunos: A la sombra de la Revolución Mexicana, escrito con Héctor Aguilar Camín; México frente a Estados Unidos, en coautoría con Josefina Vázquez; Petróleo y Nación, 1900-1987, la política petrolera en México, con Isidro Morales; o con una historia contemporánea de México, Transformación y Permanencias, con Jan Bisberg. Asimismo, cuenta con más de 120 artículos y capítulos en revistas y libros académicos, así como decenas de artículos en revistas de divulgación. Por su trayectoria como investigador y profesor en universidades públicas, privadas de México, Estados Unidos y España, ha recibido varias distinciones, entre las cuales destaca el Premio de la Investigación Científica que otorga la Academia Mexicana de la Ciencia, así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, y entre otros. El doctor Meyer es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores también, y también profesor emérito del Colegio de México. Como analista del sistema político mexicano, el doctor Meyer ha centrado su reflexión en las formas autoritarias del poder y en los procesos de democratización de los siglos XX y XXI.
Desde hace 26 años es editorialista de periódicos de circulación nacional. También es comentarista en televisión y en noticieros. En este caso lo escuchamos siempre a través de el que conduce Carmen Aristegui en MBS. Y también en el campo del periodismo, el doctor Meyer ha recibido premios importantes y ha publicado libros que recogen una selección de su labor editorial. Para nosotros es, insisto, un gran honor tenerlo en Baja California con las instituciones que nos hemos unido para recibirlo. Doctor Meyer, bienvenido y te escucharemos con mucha atención. Pues buenas tardes y muchas gracias por la presencia de ustedes aquí. Ya se me fue el cronómetro. Ya está. Gracias a las tres instituciones y yo no sé si se van a arrepentir por haberme invitado, o al menos algunas de ellas. Pedí cuánto tiempo tengo para hacer una presentación que puede llevarnos días o puede llevarnos unos cuantos minutos. Me dijeron que estaría bien 1 hora, a ver si aguantan. Traigo aquí mi cronómetro y voy a tratar de ser justo con la hora. Antes de empezar, es inevitable y obvio, mis áreas de trabajo es ciencia política en primer lugar, historia de México, del México del 19, del 20 y lo que llevamos del 21, que también ya es historia. Ciencia política e historia no son ciencias, sobre todo la ciencia política. Es un intento de ciencia, pero tienen muy malos conceptos. No hay ningún solo concepto en ciencia política que pueda ser bien definido, como los conceptos de física, por ejemplo, que sería el caso de una ciencia verdaderamente dura. Y hay mucho de los valores personales. No se puede evitar, nadie puede hacer un análisis objetivo de un tema político. Debemos de intentarlo, tener a la ciencia como modelo, pero sabiendo que no se puede. Y por lo tanto, la presentación que voy a hacer aquí, ustedes pueden estar en desacuerdo con ella, con parte, con toda. Es simplemente una presentación para que se tenga en cuenta, no para que se tome, no pretendo que se tome como algo, como la verdad sobre nuestro sistema político. Lo que voy a presentar es la situación actual, entonces no tengo la distancia necesaria que puede uno tener frente a eventos del pasado remoto, pero ni aún ahí se puede ser objetivo. No hay ninguna forma de juzgar objetivamente la muerte de Sócrates, aunque ya hayan pasado más de 2000 años y ya no haya elementos nuevos. Nuestros valores entran en juego. Siempre que se hace una exposición histórica, estamos hablando desde el presente. El pasado siempre lo reinterpretaremos. Bueno, aquí esto es muy reciente y entonces nada más, a lo más que puedo aspirar es a presentar ante ustedes una posible interpretación. Voy a ir rápido, porque tienen muchos muñequitos esto. Quiero primero entrar algo rápido, pero que aquí es importante. La parte positiva, el sentido de nación, pero van a ver que tomo algunas están en inglés, otras en español, los tomé de donde Dios me dio a entender, pero tratando de que sean buenas fuentes. Este es el Pew Research Center y es una encuesta del año pasado.
Entonces, la pregunta es que si están satisfechos los mexicanos con la situación como está, pues no están satisfechos. Tampoco es una gran noticia, pero es bueno saber lo que hay, por lo menos datos concretos. No están satisfechos con lo que está sucediendo en México la mayoría de los mexicanos. Pero sin embargo, esta que viene del ENCUP, voy a sacar muchas cosas del ENCUP, del 2012, ya no ha hecho la Secretaría de Gobernación ninguna otra encuesta. Estas son encuestas de gobernación. Cuando vean ENCUP abajo, es el gobierno el que hace esta encuesta. Esta es la parte positiva. ¿Está usted orgulloso de ser mexicano? Bueno, la mayoría de los mexicanos entonces están insatisfechos con cómo va México, pero están sólidamente sintiéndose mexicanos, muy mexicanos y muy descontentos. Esto tomémoslo con muchas precauciones, esto de la satisfacción vital, pero es de la OCDE, de la que dirige Ángel Gurría, así que él nos dice que el índice de satisfacción vital, caracoles, no estamos tan mal. Uno se preguntará, están insatisfechos con el gobierno, pero quieren ser mexicanos y hay una satisfacción vital. Encuéntrenle ustedes la cuadratura a este círculo. Se puede, pero ahorita no es el tiempo. Nada más estoy dando algunas de las cifras. Entonces, se iría usted a los Estados Unidos y miren, estamos diciéndolo aquí en Tijuana. Bueno, pues el 65% dice no, y es del año pasado, cuando las cosas ya no se puede decir que estuvieran muy bien en México, ¿verdad? Entonces hay unas ganas de permanecer, de ser mexicanos, de identificarse con el país, pero no están satisfechos con las cosas como están yendo. Bueno, ¿qué es con lo que no están satisfechos? Con el sistema político en particular. ¿Cuál es la naturaleza de nuestro sistema político? Se supone que mi campo es la politología. Bueno, yo no puedo encontrar una definición exacta de nuestro sistema ahora. Si ustedes quieren, y claro que hay enormidades de fuentes, es un sistema democrático, ¿no lo sabemos? Yo no estoy seguro. Tampoco es el sistema autoritario del pasado. Si fuera exactamente como el pasado, a lo mejor, como diría el general Anaya, yo no estaría aquí, ni ustedes. Si fuera realmente el autoritarismo mondo y lirondo de hace del 1950, 1960, 68, 70. Es una mezcla. Yo lo veo como un sistema híbrido. Un sistema híbrido y no sé qué tan estable vaya a ser. Esto mezcla del pasado autoritario y con elementos nuevos democráticos. Mi pregunta, la pregunta vital para mí, ya en lo personal, pero creo que debe de ser para el grueso de los mexicanos, es esta parte de hibridez. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Nos va a llevar finalmente, a pesar de todo, a crear un sistema democrático? ¿O nos va a regresar a algún tipo de autoritarismo del pasado? Bueno, aquí están entonces los problemas de esta coyuntura, de la cual depende en parte hacia dónde vamos a ir en el futuro inmediato, pongamos en los 5, 10 años que vienen. Más allá de los 10 años, yo creo que ni Dios, si realmente existe, sabrá dónde vamos, porque está complicadísimo. Entonces, los problemas de la coyuntura. Aquí pongo esta cita del Príncipe, que me parece muy buena, piénsenla. Rápidamente pasamos por ella, pero démonos cuenta de por qué, cuál es el motivo de Maquiavelo de haber escrito El Príncipe, además de que estaba desempleado y de que tenía que estar allí en el exilio, allí en su
que no estaba mal, estaba en una granja, tenía sus viñas y tenía sus trabajadores, y en la noche se ponía sus grandes vestuarios de cuando había sido importante y se puso a ser el príncipe. Pero su tesis principal es que los sistemas más difíciles de gobernar son los sistemas nuevos, los que acaban de estrenarse. Nosotros entramos en el año 2000 a un sistema nuevo. Maquiavelo, que sabía de política, tan sabía que lo seguimos leyendo, advirtió a sus lectores: lo más difícil de hacer es gobernar un sistema nuevo. Y yo creo que el grueso de los mexicanos no se dio cuenta de la dificultad que se venía encima en el 2000, y el que menos se dio cuenta es el que estaba a cargo de hacer el cambio. Una persona más simple que el que entonces asumió la presidencia, es difícil encontrarla. Pero ¿por qué se le dio esa tarea a ese personaje? Porque en buena medida, esta es una hipótesis mía, se las dejo nada más, porque una buena parte de la sociedad mexicana quiso ver las cosas simples. Quiso ver que si una gente honesta, campechana, que no usa el discurso gastado, así como el de Salinas o Zedillo, que es ya aburrido de decir: no señor, tepocatas, víboras prietas, vamos a sacarlos de aquí, etcétera, pareció simple. Pero Maquiavelo nos hubiera dicho: qué brutos, pero se están metiendo en uno de los problemas más complejos que existe, que es cambiar las inercias de un sistema de poder. Es complejísimo, pero la sociedad mexicana quiso creer que era simple, y por eso le dio en buena medida su apoyo, porque querían creer dos cosas: que sí se es posible cambiar y que sí es posible cambiar sin dolor. No se necesita una revolución, no se necesita nada más démosle a Fox y ya ven lo que simpático. Y Martita todavía no aparecía entonces en la ecuación. Vean el capítulo 6, ahí está la hipótesis. Bueno, que sí cambiamos. Bueno, esta presentación la pongo en todas mis conferencias porque me encanta. Me encanta, en cierto sentido es exagerada, es falsa, porque en 76 se ganó con el 100% el PRI. Bueno, como digo, es que ni Stalin hubiera pensado una cosa así. Stalin hubiera dicho: bueno, póngale 99.9. Después de todo, acordémonos que Stalin tenía sus manicomios, ¿no? Donde, las clínicas donde los que se oponen a mí están locos, pero sí había alguien que se oponía. Nosotros no, nos damos el 100%, claro que no es cierto. Es que el PAN decidió no poner candidato y la izquierda no tenía todavía la posibilidad de poner candidatos. Entonces, pero es una hazaña, hay que reconocerlo. El pobre de López Portillo se quedó anonadado. No es posible, ¿cómo voy a ganar por el 100%? Entonces vamos a darle a la oposición algo. Es cuando las reformas electorales que ya venían, cada sexenio tuvo una reforma electoral, por lo menos desde que lo empecé a ver, desde Ávila Camacho en adelante, pero estoy seguro que por atrás también. Cada sexenio hizo su reforma electoral, que le llamaron luego reforma política. Bueno, era necesario darle a la izquierda y a la oposición algo. Reyes Heroles dijo: vamos a darle a la izquierda, y quien se salió más ganadora es la derecha. Pero en fin, hasta llegar a Enrique Peña Nieto con el 38.2, que es la mayoría relativa. Entonces sí hay un cambio. Nadie puede negar que hay un cambio en el sistema. Decir que estamos sin modificar uno de los muchos indicadores que señalan que sí se ha cambiado, pero no tanto, porque el partido anterior, el partido del sistema autoritario que viene desde Carranza hasta el final de Zedillo, no se deshizo, como por ejemplo el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pues sí,
pasó a mejor vida y todavía hay comunistas en Rusia, pero son chiquitos. Aquí sigue, es el mismo partido y ya volvió. Entonces sí hay cambios, se ven en las estadísticas electorales, pero uno puede volver a revisar eso y el mapa indica que está en todos lados como el primero o el segundo partido en importancia electoral. Bueno, el desengaño, otra vez en el ENCUP. En su opinión, ¿vive o no vive en democracia? Insisto, es la última encuesta, no es que me haya dado flojera poner la última, es que ya no hay otras del gobierno y con razón ya no hay otras, porque uno dice, si entre el no y el sí en parte, tenemos el 64% de los mexicanos que dicen, no, esto no es democracia, unos dicen, bueno, medio, pero fíjense quienes dicen de plano no. Una tercera parte dice no, esto no es democracia. Y los que no saben son muy poquitos decidieron abstenerse. Sí tenían respuesta. La 98% sabía o decidió decir que sí sabía. ¿Es democrático? ¿No es democrático? O pues puede que sí, puede que no. Parte y parte. El apoyo a la democracia, este es del Latinobarómetro del 2013. Países donde ha disminuido el apoyo a la democracia. Bueno, México es uno de los países donde ha disminuido. No somos los únicos, pero hay un desencanto, obvio, las razones son clarísimas. Pero aquí está, hay algunos en donde lo que no entiendo es Venezuela, yo no sé el Latinobarómetro qué rayos hizo allí en Venezuela, pero bueno, pues es muy complicado Venezuela, no hay que dar un blanco y un negro, sepa Dios cómo va a evolucionar también Venezuela, pero sí es bastante complicado. De los que creen que la gente como ellos influye sobre las acciones del gobierno, que es una manera de medir la democracia. En una democracia el pueblo es Rousseau nos dijo, bueno, los soberanos somos todos, pero como todos no nos podemos reunir, entonces tenemos que tener nuestros representantes. Entonces, y el pueblo normal, común y corriente, el mexicano común y corriente, ¿tiene posibilidades de influir? Bueno, pues aquí dice que cree que la gente como ellos tiene influencia sobre las acciones del gobierno. Muy o algo en desacuerdo, es decir, estoy en desacuerdo de que tengo influencia. Es decir, una manera de decir, estoy de acuerdo en que no tengo influencia, ¿no? Pero así lo frasearon ellos. Entonces son el total es del 75% de la ciudadanía se siente que ellos no tienen nada que hacer allí, que eso es el negocio de los pocos. Los demos estamos afuera. Desconfianza en las elecciones. Son plenamente confiables. 2012, 46%. Hay razones para dudar, poquito más de la mitad, que no cree en que las elecciones sean realmente lo que dicen que son. Luego esta es la confianza, es el IFE, porque cuando esto apareció el IFE ya estaba difunto, pero fue el que financió el estudio. Y el estudio está hecho por mis antiguos colegas del Colegio de México, y les creo, lo hicieron con mucha precisión, etcétera. Entonces, la confianza en el IFE, vean ustedes dónde confían más, por lo menos hasta ese momento, hasta 2014, en el norte de México, o sea, por acá.
eran donde más confianza tenían en el IFE, ahora INE, y es el 39%. Ahora, nosotros los defeños ya no tenemos, no, ahí nada más el 28% tiene, y en el sur, eso era antes de lo que pasó y que está pasando. Ahora me pregunto cómo estaría la gráfica, a ver en Guerrero quién le tiene confianza. Pero es un indicador de desconfianza del instrumento básico. Claro que la democracia no son las elecciones, es un instrumento, un medio. Las partes sustantivas están en otra parte, pero si desde el inicio en el instrumento tenemos desconfianza, bueno, pues ¿cómo va a andar la cosa después? El costo de las elecciones, que conste que tenemos desconfianza en las elecciones, y sin embargo, el costo pues va para arriba. Cambio político. Este es el PIB total per cápita. Bueno, yo no soy economista, aquí tenemos entre el auditorio a alguien que sí sabe, pero lo que veo aquí es esta parte del modelo económico, eso ese quiere decir económico, antes del neoliberalismo y el modelo neoliberal en el que estamos metidos hasta el 2003 está esto. Entonces es el crecimiento del PIB global y del PIB per cápita. Quizá el per cápita es el interesante porque es el que verdaderamente nos dice cómo andamos, en qué medida hay crecimiento real de la economía. Y entonces desde 94 hasta ahora, desde que empieza el proceso de cambio político que se supone lleva a la alternancia y la alternancia a la democracia, tenemos un crecimiento del 1.2, que es un crecimiento realmente bien bajo. Cuando estaba el sistema autoritario en su mero apogeo, crecíamos 3 veces lo que crecemos ahora. Cuando no había democracia, cuando estaba pero bien clarito que era un sistema autoritario, este país crecía mucho. Ahora, no estoy diciendo, fuera de mí semejante pensamiento, que hay una relación directa entre autoritarismo y crecimiento. Vean la antigua Unión Soviética hoy, pues no hay ninguna relación. El autoritarismo está creciendo y están hechos unas bolas. Luego alguien puede decir, bueno, pero fíjense en China. Otros pueden decir, pero fíjese en Chile, que tiene una economía neoliberal y vea qué bien va, que depende de en qué clase social esté uno hablando. Si uno es chileno de la clase alta o clase media y de la clase baja, las cosas se ven distintas. Pero a lo mejor es mala suerte. A lo mejor ese modelo del mercado interno protegido, en donde no había los efectos de la globalización y de la apertura, se agotó. Algunos colegas míos dicen, bueno, se agotó a medias, se pudo haber modificado por vías distintas y no la dureza de abrir el mercado a como diera lugar con de la Madrid y luego con Salinas. Sea mala suerte o haya correlación, yo insisto, no lo sé, pero aun si es mala suerte, es coincidencia, bueno, ni modo. En el antiguo régimen, cuando estaba en su plenitud, desde Cárdenas, si ustedes ven el crecimiento de Cárdenas, Ávila Camacho, la guerra, bueno, luego con Ruiz Cortines un poquito tuvo problemas, pero luego López Mateos, etcétera, con Echeverría, bueno, ahí sí que las cosas se ven mal, pero luego viene López Portillo y Cantarelli otra vez para arriba. El punto es que cuando la democracia
se intenta en México, la economía falla. Y falla de manera estrepitosa. Y está fallando ahorita. Porque si el año de 14 crecimos 2.1 el PIB, entonces quiere decir que el crecimiento per cápita fue realmente de 1%. Y 1%, pues no podemos decir que bien vamos. Eso no alcanza, puede que sea en el año 3000 a esta velocidad, sí habremos tenido un crecimiento considerable, pero ya estaremos muertos todos. Entonces el chiste es de crecer cuando uno está vivo, cuando hay posibilidades en el mediano plazo de ver algo positivo. Ahorita no lo estamos viendo. La percepción de la economía, ¿cómo va? Pues no hay necesidad de mucho. La rojita va peor, la otra está igual, y hay un grupito, no sé quién, del 8%. Las muestras de opinión, ya me lo dijeron los expertos, no llegan a la casa de Slim, no tocan en la puerta de Slim, y los que les va muy, muy, muy bien, nunca jamás son molestados por el INEGI. Entonces, no es Slim el que está en el 8%. ¿Quién sabe quién está en el 8%? Pero deben ser algunos empresarios. Alguien que... Pero es muy poquito el que dice que va mejor. O les falla algo en la visión del mundo real, aunque no les falle, supongamos son el 8% a los que les va muy bien, pero es el 8%. Entonces el grueso de los mexicanos dice esto sigue igual de triste, de mal, y el 48% dice no, eso está poniéndose cada vez más mal. Bueno, entonces hemos visto la variable ligada a los partidos, al sistema electoral, que la mayoría no cree en él. Hemos visto la siguiente variable, que es la económica, en donde nos dicen la mayoría de los mexicanos o está igual o va peor. Veamos ahora esto de las instituciones. Esta es también la encuesta del Colegio de México. ¿Cuáles son las instituciones en las que confía el ejército? Que conste que está hecha antes de lo de Ayotzinapa. Entonces el ejército sale muy bien. Aquí dice maestros, esta gran categoría nos incluye a nosotros, Tonatiuh. En otra ponen más claramente universidades, la universidad. Mitofsky ponía mucho el concepto de universidad para distinguir, hay de maestros a maestros. Entonces, pero aquí la pusieron a todas, en fin, las instituciones de enseñanza, desde la primaria hasta el posgrado. La iglesia, confían más en el ejército que en la iglesia. Un país católico como este, la iglesia ha estado entre nosotros por 500 años, el ejército nada más ha estado desde las reformas borbónicas en el siglo XVIII, tiene menos tiempo el ejército. Entonces confían más en esa institución y confían en nosotros. Cuando ponen universidades, yo digo, pues que la mayoría de los mexicanos no han pasado por la universidad, entonces por eso confían en las universidades, pero en fin, como sea, vean ustedes que estas son instituciones viejísimas, sobre todo la iglesia, son instituciones que estaban aquí en la época colonial. Las instituciones nuevas, las de la democracia, los diputados, esos son los que nos representan. Esa es la expresión de la soberanía. Somos una democracia representativa y esos son nuestros representantes. Bueno, es en los que menos creemos. Nuestra democracia nos lleva a de quienes se dudan, en particular
de los representantes institucionales, esos que llevan el sentir del pueblo al Ejecutivo. Ellos son el legislativo y le ordenan al Ejecutivo qué hacer. Bueno, eso de que le ordenan es un decir, pero supongamos. Entonces, en ese punto intermedio, los partidos políticos es el siguiente. Los canales también para trazar las grandes demandas, pedidos del soberano y llevárselos vía los diputados y el Congreso en general a quien los va a ejecutar. Ese es el mecanismo central de la democracia. No lo digo yo, lo dice la encuesta. Es en quien menos se confía. Entonces, ¿cómo está el sistema político mexicano? Que no se confía en la parte medular del mecanismo. Alguien puede decir, y con mucha razón, oiga, si usted hiciera la encuesta en Estados Unidos, ¿qué saldría? Pues más o menos lo mismo. Una desconfianza en los partidos políticos y una desconfianza en el Congreso, que se le ha ganado a pulso el Congreso norteamericano, su capacidad de no hacer nada y de estar republicanos y demócratas todo el tiempo neutralizándose unos a los otros. Pero vean lo de las policías, los jueces, los empresarios, el gobierno municipal, el gobierno estatal. El gobierno estatal, ¿qué? El 30 y tantos % confía en él. Quiere decir que el 60 y tantos % no confía en el gobierno, que tiene más cerca municipios y estado. En los medios de comunicación, en las de Mitofsky salían muy altos. Ahora afortunadamente ya salen así porque es más realista. No hay que confiar en los medios de comunicación. En el IFE viene a ser como el 34%. La joya dos joyas de la corona de la democracia nueva, la transparencia y el Instituto Federal Electoral, ¿no? El IFAI y el IFE, o ahora INE. Las ONGs tienen una mayor confianza, pero de todas maneras, las únicas que tienen mayoría y ninguna aplastante, ejército, maestros e iglesia. Bueno, es lo mismo. Aquí ya nada más que es la misma encuesta, nada más que desglosada ya muy, muy, muy fino, ¿no? Entonces van desde la familia, pues sí, pues en la que más se confía. Resulta que solamente el 2% de los mexicanos no confían en nada en su familia. Bueno, es que hay de familias a familias. Yo espero que las nuestras estén en las que sí confían. Pero así, entonces, como les digo, es la misma encuesta, nada más que ya hilada más finito. Entonces aquí hay los que confían ya mucho, aquí es grados de confianza. En el Tribunal Electoral, pues el 12%, en la Procuraduría el 13%, en la Suprema Corte el 13%, en el INE, ya le puse el INE allí, es el 13%, en la Policía el 14%, la Policía Federal el 15%. Pues a esa velocidad y esa intensidad de confianza, aquí tienen otra. La presidencia de la República, eso es lo importante, la presidencia y los gobernadores del estado, nada más mucho confían en ellos, el 11%, y realmente nada, pues en el presidente de la República el 32%, yo no confío nada en él. Y luego el 32%, pues un poquito, entre nada y un poquito, pues ya vean las proporciones. ¿Aprueba o desaprueba la forma como está llevando su trabajo, a cabo su trabajo como presidente de la República
Enrique Peña Nieto. Esta sí fue preguntada directamente, Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿quién lo aprueba? En el norte, esta es reforma de diciembre del 14. Acá en el norte resulta que el 44% lo aprueba, pero el 54% no. Luego, en el centro es donde desaprobamos, pero recio, al presidente, y el sur está en la mitad. Otra de las variables, entonces, las instituciones, no se tiene confianza en las instituciones, salvo ejército, iglesia y maestros. De esa, la iglesia no es una institución gubernamental, la de los maestros es parte y parte, el ejército es la única institución oficial en la que se tiene confianza más de la mitad de los mexicanos. Y por ejército entra también la Armada. Entra la Marina y el Ejército de Tierra y la aviación. Bueno, esto de los salarios mínimos, esto es chiste, porque uno dice, pero pues ¿en dónde estamos? El salario mínimo es realmente mínimo. En México, en eso sí somos congruentes, le llamamos salario mínimo. Bueno, pues entonces vamos a darle el mínimo del salario. Nos gana Brasil y nos gana China. China, que uno decía, pues ahí es a donde se van las maquiladoras porque les pagan nada. Bueno, los que pagamos nada están aquí. Se puede comprar más, igual o menos con el salario que uno recibe, ya no el mínimo, el salario que uno con lo que uno está ganando, ganemos lo que ganemos. Bueno, entonces hay un descontento con la capacidad de compra de los mexicanos. Esta de la distribución del ingreso es otra variable, siempre ha sido una variable importante en cualquier circunstancia, época histórica, etcétera, pero ahora estamos en la democracia, ¿no? En donde todos políticamente valemos lo mismo, pero ya se sabe, económicamente no, pero hay grados. Entonces, el quintil, bueno, quiere decir el 20%, ¿no? El 20% más pobre y el 20% más rico. Entonces, el 20% más pobre de los mexicanos, 6.6, según la CEPAL, eso es importante, es la CEPAL. Ahí hay que quitarse el sombrero porque se supone que es la organización que tiene el conocimiento y los instrumentos económicos más buenos de América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surgió dentro de Naciones Unidas. México no es el peor, pues sí, República Dominicana está peor, y Costa Rica, que esa sí es una democracia en el sentido normal del término. O sea, sí hay alguien peor que nosotros, lo cual no es un gran consuelo, pero se ve que la desigualdad está dura. Pero ahora veamos fuera de América Latina, vámonos al mundo, vámonos al ancho mundo y tomemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE otra vez, esa que nos va a venir aquí a dar recomendaciones y va a vigilar que las licitaciones se hagan bien y todo, la de Gurría, ¿no? Entonces, vean cuál es el coeficiente de Gini, el índice de desigualdad. El coeficiente de Gini es el índice de desigualdad. ¿Cuáles son los países más iguales? Islandia, Eslovenia, Noruega, Dinamarca, la República Checa, Finlandia, la República Eslovaca, Bélgica, todos más o menos están igual hasta Hungría. Luego ya empieza la Alemania de Merkel, que ya empieza a verse un poquito desigual, pero fíjense en los 4 países más desiguales. En eso nos parecemos a los norteamericanos. Allí sí,
Eso sí, estamos, por eso buscamos el modelo norteamericano. El modelo norteamericano está siendo particularmente desigual ahora. Entonces tenemos ahí que Chile y nosotros, pues ahí nos vamos. Y los turcos, valiente compañía tenemos. Pero claro, alguien puede decir, oiga, los chilenos son extraordinariamente desiguales, pero su economía está un poquito mejor y la corrupción está muchísimo más controlada en Chile. Creo que incluso en Turquía está más controlada. Bueno, la pobreza, la indigencia, pues sí, República Dominicana, ay, hijo, ya se nos fue. República Dominicana, pues sí, sí está peor, pero fuera de República Dominicana, nosotros en materia de indigencia. Y luego esta también es de CEPAL. En toda América Latina, es la de 2013, en toda América Latina la dominicana es una excepción. Como dije, la indigencia ha aumentado, pero la pobreza en general disminuyó. En América Latina los únicos que aumentamos en indigencia y pobreza fuimos nosotros. Distinguido lugar, nadie nos iguala en América Latina en este indicador, que lo dice CEPAL. Bueno, la otra cara de esta distribución, el México oligárquico. Esto es lo que me pareció buena esa afirmación de Aristóteles, ¿no? De hace más de 2500 años. La diferencia, la pobreza y la riqueza constituyen la verdadera diferencia entre estas dos cosas. Entonces, cuando uno dice que México es un país oligárquico, bueno, eso es lo de la concentración de la riqueza en el mundo. Es decir, estamos en compañía, el mundo va concentrando la riqueza, todos están concentrando la riqueza. Pero vean ustedes la revista Forbes, que pues es nuestra fuente para saber quién es quién entre los ricos. Fíjense que aquí puse esta porque estaba el Chapito. El Chapo Guzmán estaba hasta abajo, Forbes lo dice. Ellos, ¿cómo le hicieron para calcular los 1,000 millones del Chapo? ¿Quién sabe? Pero pues es Forbes, saben, ellos saben de riqueza. Pero véanle ahí, la fortuna de Slim es la que es lo más interesante. De la familia, vamos a ponerle así, para que no se vea del grupo Slim, 73,000 millones de dólares en este país. Ahora, si uno usa la definición, una definición clásica de Harold Laswell de los 1930s, de qué es política, y él lo definió con el título de su libro, que es buenísimo, Who Gets What, When and How. Política es quién consigue qué, cómo y cuándo. Bueno, pues el político, por definición, buenísimo en México es Slim, porque él es el que realmente consiguió en serio. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Muy poco, hace muy poco tiempo. Es realmente una fortuna de muy escaso tiempo. ¿Y cómo la consiguió? La consiguió de una empresa pública privatizada y que se le da con como monopolio durante un tiempo. Ya luego se quita ese monopolio, pero ya se le dio la ventaja inicial. Este es el ingreso familiar de 92 a 12. Entonces está a precios mensuales, ¿no? A pesos constantes, eso es lo importante, pesos constantes. Entonces en 92 tenemos lo de 3,322 y en 2012
un poquito menos, o sea, conforme pasa el tiempo hay menos, cuando lo que se suponía es que debía de aumentar, ¿no? Esta es, entonces, la distribución del ingreso es otra de las variables. La educación, que es una de las formas que se dice, bueno, no hay manera de que un país subdesarrollado salga del subdesarrollo si no es por la vía de una inversión enorme, fuerte y bien hecha en torno a la educación. Ya sé que esto no se ve bien, pero no encontré la manera de que se viera mejor. Aquí está, México está aquí abajo, en esto pues como debe ser, estamos abajo, en lo de educación, pero lo interesante es el año 2006 a 2012, en las pruebas que se hicieron, y otra vez es la OCDE la que hace las pruebas, México sigue igual, no se movió, está igualito. Otros países, bueno, alguien dice, bueno, por lo menos no bajamos. Bueno, es cierto, no bajamos, pero no subimos. Y ahora el tempo histórico es importantísimo. Unos cuantos años de ahora equivalen a medio siglo de hace 1000 años. 100 años en el año 500, pues no eran gran cosa. Pero ahora desperdiciar unos años en la competencia brutal que tenemos con el resto del mundo y la calidad de la educación. Abajo y no se mueve. El fisco, bueno, este es otro problema, ya sabemos, nos hicieron una reforma fiscal, estamos que nos lleva el tren porque tenemos que pagar, pero somos muy pocos los que pagamos. La auténtica reforma fiscal debió de haber incluido tanto a la economía informal como a los de los 73,000 millones de dólares. Entonces, México es de los que recibe menos recursos, el fisco mexicano. Hay un libro de Bárbara Tenenbaum que se llama La política de la penuria, y es la historia del fisco mexicano en el siglo XIX. Y es lamentable, el fisco mexicano no tenían para nada. Algunas de las crónicas de la primera mitad del siglo XIX muestra que en el Palacio Presidencial la vajilla estaba despostillada porque no tenían ni para tener la vajilla completa, decente, no había dinero. Se suponía que eso era del pasado, pero en realidad no hay dinero en el gobierno. Es la política pública. Tiene como uno de sus grandes objetivos disminuir la diferencia entre riqueza y pobreza. Necesita recursos. Ya nos hicieron la política, la reforma fiscal, pero en realidad tenemos pocos recursos. Otra manera de decir lo mismo, ingresos públicos como porcentaje del PIB. Este es del 2008. Con la fuente del Fondo Monetario del 2010, pues México es de los que menos recursos tiene, el fisco. Y luego los impuestos. Entonces, la mayoría en la encuesta dice, pagamos mucho. Pues entonces, unas estadísticas nos dicen, tenemos pocos recursos en comparación con otros países. Y la opinión pública dice, no, estamos pagando un montón. Aquí hay un problema, y un problema serio. El petróleo, bueno, este lo puse ahí ya nada más por nostalgia, porque del total recabado por el fisco, el petróleo era el 35% en el pasado. ¿Quién sabe qué vaya a ser ahora? Pero el fisco estaba petrolizado. El petróleo se usaba para gasto corriente y bueno, alguien puede decir pues para inversiones, pero el petróleo es central y México está entre los países productores en ese punto intermedio. No está como Arabia Saudita, ni de broma,
ni los rusos ni los americanos, pero tampoco está mal, está en un punto intermedio. No es la gran, una gran potencia petrolera, es una potencia media. Esto viene del Pew Research. ¿Está usted de acuerdo en que se haya cambiado la Constitución para abrirle la puerta al sector privado en el petróleo? El 57% se oponen, pero se cambió. En esa democracia el 57% dice no, qué bueno, pero nosotros la cambiamos. Bueno, entonces se privatiza esto, dicen no, no se privatiza, no sean exagerados, el petróleo es de los mexicanos, nada más que les vamos a dar a British Petroleum, a Chevron, a Halliburton, que vengan para ayudarnos, porque francamente nosotros no podemos, y antes sí podíamos, sí, pero ahora ya no. Entonces vamos a traer nuevos actores económicos y nuevos actores políticos, porque cuando lleguen esos, cuando lleguen en serio, van a ser una fuerza política. ¿Con quién se van a ir esa fuerza política? Ahí se los dejo como pregunta. La violencia. Es Hobbes lo dijo claramente, el Estado tiene, el príncipe, bueno, que da el Estado, tiene como justificación la seguridad de los súbditos. Si no les da seguridad a sus vidas y sus bienes, no tiene sentido, no tiene legitimidad, no puede pedirles la obediencia. Entonces, esto es el Instituto de Economía y Paz, es una organización que está en Washington y es The Institute for Economy and Peace, y hace sus estudios mundiales y pone ahí un montón de variables, no es una, hace una mezcla de variables para ver cómo anda en lo de que se refiere a paz. Pues miren, estamos, para sorpresa de nadie, entre los países menos pacíficos. O sea que el Estado no está cumpliendo con su función. La percepción de los principales problemas. La percepción de estas dos encuestas es más o menos similar. La inseguridad y el desempleo como principales problemas. La corrupción anda ahí arriba, pero no es la principal preocupación de los mexicanos. Esta es la del Pew. ¿Qué es lo que más les importa? Según esta ya es la inseguridad y la corrupción. Aquí sí la corrupción está muy alta. Esta es ya de 2014. Y esto, bueno, pues aquí ya que les cuento, ahí está Tijuana, en el cartel de Tijuana, eso es de la DEA, también ellos saben algo de este tema, pero lo interesante del mapa es que todo el país está cartelizado, es decir, en algunos casos más, en otros menos, pero ese gran es un tipo del crimen, porque está el crimen no organizado. Luego, ese es otro indicador, se me ocurrió que este era un buen indicador, el robo de combustible, como indicador del dominio del crimen. Si a la empresa más importante del Estado le roban y el Estado o no puede o no quiere, a lo mejor son la mezcla de las dos cosas. Entonces, ¿dónde se están robando el combustible? Pues en la mitad del país. Si el Estado, entonces, ¿para qué le sirve el ejército? ¿Para qué le sirve la policía? ¿Quién sabe? Pero este es un indicador y ya me estoy acercando a mi hora, así que vámonos rápido. Homicidios atribuidos. Este es el Journal for Democracy de Andrea Schindler, que es un investigador que está en México, aunque le vean ese apellido y ese nombre, está aquí. Y hizo él su gráfica. Caracoles, vamos de cuando entramos a la democracia, el 2001,
al 2012, que es cuando Calderón deja la presidencia, esto es una carrera hacia la muerte. Homicidios en México es otra manera de decir lo mismo, pero vean este total del 95 hasta el 2012, es homicidios en general, no nada más los del crimen organizado, pero son bastantes. Desaparecidos, aquí no nos ponemos de acuerdo, unos dicen pues son tantos, luego bajó a muy poquitos y luego dijeron bueno pues más o menos a la mitad, ni usted ni yo, vámonos a medias. Y esta es de junio de 2014, donde se parametría con las cifras que tenía, dice, bueno, pues es la lista de desaparecidos. Bueno, pues un montón de desaparecidos, otros ponen 22, 20,000, 22, de todas maneras, eso de que no se sepa dónde están, pues también es un indicador del no Estado, de la debilidad institucional. Este es un tema que se ha tratado poco, los desplazados. Se pone mucho énfasis en los muertos y los desaparecidos, pero también está el otro fenómeno de los desplazados a causa de la violencia. Bueno, entonces allí están unas cifras tentativas, nadie sabe exactamente cuántos son. Luego está otro tema, otra de las variables centrales de nuestro sistema político es la corrupción. En todos lados hay corrupción, sí, en todos, pero hay grados. Entonces, esta es de gobernación también, por eso gobernación ya no volvió a hacerlas, pues ¿para qué hace esto? Dice, en una escala de 0 a 5, entonces el 5 es corrupción total, ¿y a usted qué le parece que hay? El 4.54, es decir, el grueso de los mexicanos dice, estamos casi en el estado de corrupción pura. Si es de 0 a 5 y el promedio de las opiniones nos dan 4.54, bueno, pues ya, ¿para qué digo más si ya se me va a acabar el tiempo? En la escala de transparencia, estamos no estamos como Afganistán, bueno, pues está bien, ni Corea del Norte ni Somalia, pero estamos lejísimos y nos parecemos mucho a Estados Unidos en concentración de la riqueza. En esta parte sí no nos parecemos. Transparencia es rendición de cuentas. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? Alguien dice el 4%, tampoco lo entiendo. 4% de los meses es mucho. Pues ¿en qué país viven? En cambio, entre el poco y nada son más del 60%. Sí, los mexicanos sabemos que el Estado de Derecho no funciona. Esta es la cifra negra que estaba, la otra me había yo equivocado, la que puse hace un tiempo con cifras negras. Esta es la cifra negra de delitos no denunciados. Es que se me cuatrapeó la cosa. Pero véanle, en todas partes hay delitos no denunciados. ¿Quién diría? En Estados Unidos es 63%. Canadá 69%, Inglaterra, Albión, los británicos tan propios, bueno, el 61% no los denuncia, pero nosotros nos ganamos la partida. Aquí el 93.8% de los delitos no se denuncian. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene denunciarlos?
¿Por qué no se denuncian? Esa es la parte importante, la primera. Pero es decir, para nada. ¿Para qué denuncio? Me robaron y... Pues mala suerte, mi amigo, porque ni modo que quiera usted que la policía vaya y investigue, ¿eh? Si va a su casa, seguramente se roba lo que quedó allí. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tiene sentido y porque desconfía de las autoridades. Entonces, ¿para qué carambas sirve el Estado? Bueno, ya me quedan... bueno, casi llegamos safe, porque esta foto es buenísima, esta foto es muy buena. El pobre, pues sí está cansado, pues cómo no va a estar cansado, pero esta les aclaró lo que ocurrió, le aclara un poco, le aclara bastante, le aclara totalmente lo que ocurrió. A nivel nacional es el 9, es el interesante. A nivel nacional, solamente el 9% dice que lo que el pobre procurador intentó hacer y nos dio el video y nos puso el video con música y todo de lo que pasó en Iguala, el 9% le creyó, le aclaró, le dijo, no, pues eso es lo que pasó. Y a lo mejor sí pasó lo que él dice, pero no se le cree, no se le cree. Entonces, en esta etapa, esto lo puse, es de Beltrán y Asociados, y miren, son con 59 minutos, 40 segundos, esto es lo último, lo de las movilizaciones. Hay una parte de la sociedad mexicana que a pesar de todo no simpatiza con no sabe qué hacer, pero hay una parte que pese a todo, a nivel nacional hay más simpatía por las movilizaciones que en Guerrero. A nivel nacional, más de la mitad de la población simpatiza con eso, que conste que ya llegó el minuto, la hora. Que la sociedad mexicana es muy conservadora, históricamente es conservadorísima, por no decir que reaccionaria, y sin embargo ahora más de la mitad simpatizan con eso. Es decir, estamos hablando de jóvenes, de viejos, de ricos, de pobres, es una muestra representativa. Esto de Guerrero es la culminación de todas estas variables que están fallando. Y en fin, no me resta más que darles las gracias por su presencia, y es una visión de la coyuntura política mexicana. No digo que sea la única posible. Si traemos aquí a Peña Nieto, nos daría otra visión. Y si traemos al señor presidente del Partido Revolucionario Institucional, seguro que nos da otra. Esta es una posible suma de los problemas que la coyuntura tiene. Son muchos problemas, porque algunos los venimos arrastrando desde hace infinidad de tiempo. Lo de la mala distribución del ingreso, ¿qué es lo que nos dice Humboldt en su ensayo político sobre la Nueva España? Cuando dice, pues están peor que en Perú, y lo cual ya es el inicio del siglo XIX, antes de la independencia. Dice, una de las cosas que más resaltan en México es la distancia entre ricos y pobres, entre la miseria y la opulencia. ¿Y qué es lo que nos va a decir unos cuantos años después Morelos en sus Sentimientos de la Nación? Si lo de Humboldt es, si mal no recuerdo, años más, años menos, 1808, lo de Morelos es 1814, nos dice eso, la idea de nación. Los americanos tienen derecho a ser libres, ¿y para qué quieren ser libres? Entre otras cosas, para disminuir la distancia entre la miseria y la opulencia. Ese es el proyecto de nación que él propone. Bueno, pues a Slim no le llegó
la noticia de que será un proyecto nacional. No hemos logrado avanzar casi nada en eso, y eso que tuvimos una revolución social de por medio y cambios en el siglo XIX, pero en lo de la inseguridad vamos mal, y en lo de la economía, pues francamente yo no sé cómo le vamos a hacer para salir de este hoyo. Sin embargo, sí, la mayoría de los mexicanos sí dicen: queremos seguir en México y queremos ser mexicanos y estamos muy orgullosos, pero no de nuestro sistema político. Y es que no hay un proyecto nacional. Tenemos ganas de tenerlo. Hay casi un hambre de creer en algo, de creer en un proyecto nacional. Pero hoy la estructura política no nos da para eso. Los partidos políticos están no representan las demandas, ya no son capaces de crear la utopía. Las utopías, claro que son eso, son utopías, pues no existen. Pero mientras nos las creemos, podemos tolerar el presente, todas las imperfecciones y todas las cosas desagradables del presente, en función de un futuro que nos imaginamos, un futuro colectivo. El futuro de la nación es así, pero en este momento y con estos indicadores y con esta opinión pública, en eso resumo ya mi exposición. No hay una utopía, no hay forma de construirla, la construimos. Las dos últimas utopías fueron la utopía de la Revolución Mexicana, que vivió hasta hasta incluso después del general Cárdenas. El estudio de Almon y Verba sobre la cultura cívica en 5 países, que es de los 1960, dice que el grueso de los mexicanos creen en su revolución, en los 60 todavía, tenían ganas de creer. Luego hay una cierta utopía con el salinismo. Vamos a unirnos a Estados Unidos, el libre comercio, abajo las fronteras, vámonos al libre comercio, y esto nos hará otra vez ricos, prósperos, etcétera. Y olvídense de ese nacionalismo absurdo, tarugo que tuvimos algún tiempo. No es el único que nos lo dice, hay otros distinguidos intelectuales que nos dicen: el nacionalismo es un lastre, es una cosa que ya hay que deshacerse de ella. Y esa utopía sí que duró bien poquito. Más tardaron en hacerla que en deshacerla, y los zapatistas fueron en parte los encargados de deshacerla. Y después de eso, porque lo de Fox duró, eso sí que duró un parpadeo. Ya llegó la democracia, ya se fue la democracia. Y ahorita estamos en ¿dónde? ¿En dónde? Dice Videgaray: es que tenemos que tener confianza. Sí. ¿Y cómo? ¿Cómo le puede hacer un secretario de Hacienda que está puesto en duda por un conflicto de intereses que le tengamos confianza? Francis Fukuyama, un politólogo y muy conocido en Estados Unidos, escribió un libro que se llama así, Confianza. Y sí, él pone que eso es importantísimo, y sobre todo pone algunos ejemplos de Asia, sociedades que tienen confianza entre las personas, en los componentes de la sociedad. Sí nos hace falta confianza. Está bien, Videgaray le dio en el clavo. Ahora, ¿cómo? Parece que los procesos de los últimos años es una destrucción sistemática de las posibilidades de tener democracia. Si hubieran llevado a cabo las elecciones del 2006 bien, si no hubieran en ese momento, la derecha se sintió, no nos vayan a expropiar, Andrés Manuel, etcétera, vamos a meterle un dinerito a eso. Oiga, pero si están violando ustedes la ley, pues no importa. Y Fox metiéndose: oiga, señor, dice el tribunal que violó usted la ley, pero el tribunal dice pues que tampoco importa. Y destruimos un momento casi mágico. Para el 2004 ya estaba el problema.
cuando al candidato más probable desde la izquierda, tengan ustedes la opinión que tengan de Andrés Manuel, cuando le quitan el fuero, esa es una señal fantástica. Las elecciones serán libres hasta cierto punto. Si se trata entre candidatos que se parecen, son libres. Si ya entra un candidato que parece ser que ofrece una alternativa, entonces no. Y se echó a perder ya para esa fecha, 2004, 2005. Entonces estamos en el 2015, hace 10 años que se perdieron esas oportunidades. Hay que crearlas, hay que hacerlas, pero ya tienen que ser desde aquí abajo y es muy difícil. Pero es la única salida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Meyer, por estos minutos, estas reflexiones sobre estas coyunturas de las cuales ha hecho hincapié. Le voy a dar ahora la palabra al doctor Tonatiuh Guillén, que viene como académico, por lo tanto, lo voy a presentar como tal. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, institución de la cual también es presidente. Voy a resaltar solamente algunos puntos importantes de su currículum. Él es presidente de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos, es miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Autoridades Locales de México y miembro del Consejo Consultivo para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Ha publicado más de 20 libros sobre temas relacionados con la gobernanza, los gobiernos locales, el desarrollo social y el federalismo. Escuchamos los comentarios del doctor Guillén. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si me permiten, lo voy a hacer desde aquí para tener cerquita al profesor Meyer. Voy a ser muy breve. Primero, dice el profesor Meyer que no hay un análisis que no cargue sesgos. Yo agrego que no hay comentario que también no cargue sesgos. Entonces tengo un sesgo explícito que hacer, como está de moda decirlo, un conflicto de interés. Sí. ¿Sí? Entonces voy a hacer mi declaratoria de conflicto de interés, que el primero es que le tengo un enorme aprecio al profesor Meyer por su trayectoria y por haber tenido oportunidad de aprender mucho de él. Y segundo, le admiro mucho su trabajo y su consistencia de tantos años en el análisis social y de la coyuntura en México. Entonces son sesgos en donde ni modo ya declaré por el lado en el que voy a extender mi comentario. Después de escuchar estas claves de la coyuntura, hay una pregunta que está muy a flor de piel y es si el mapa está así, en muchos sentidos grave, ¿por qué no estallamos? ¿Por qué no estallamos? No, parece que solo hay que sacudir un poco y algo va a pasar. Y sin embargo, tampoco parece que vaya a pasar. Y esa paradoja es interesante y tal vez solo tenga una explicación. Es que somos mexicanos, dice. Nuestra pasión por el país, nuestra pasión por la esperanza, por default, como venga, creo que es una variable. Pero ya un poco más en el tema, sí me gustaría subrayar dos cosas que están en la conferencia. Y son dos distancias históricas. Una, la distancia entre ciudadanía y procesos políticos y de gobierno. Independientemente de muchas épocas, esa distancia es continua, es constante, está reflejada en los datos de encuestas que ofreció el doctor Meyer y parece que es estructural. O sea, ha habido coyunturas en donde la ilusión
de la transición democrática nos convocó a todos, nos sumamos, nos emocionamos, nos acercamos al proceso y la política, y después otra vez la distancia. Entonces es una gran distancia que por la historia, por su forma, aparece como estructural. Segunda gran distancia es entre la sociedad y la riqueza. Somos una potentísima economía, tercer socio comercial de Estados Unidos, solo detrás de Canadá y de China, con regiones pues que generan buena parte del PIB de manera importante, articulado a la sociedad global, y sin embargo nuestra distribución del ingreso y la pobreza sigue como si esto no hubiese ocurrido. Y si juntamos la distancia frente a los procesos del poder en general y del gobierno, y la distancia frente a la riqueza, y las movemos en una película en el tiempo, parecen dinámicas estructurales. Solo la señalo, no me meto a desarrollar las razones que están detrás de estos datos, porque al final son datos producto de otras estructuras, no son datos que aparecen simplemente así, sino son producto. Y abordo un punto sobre estas distancias estructurales, uno, el de la primera distancia entre ciudadanía y poder político y gobierno, y lo abordo con dos ejemplos. Si los mexicanos y mexicanas miramos en nuestra bolsa de dónde están nuestros derechos políticos y cuáles ejercemos con toda claridad, corremos el riesgo de convertirnos en ciudadanos de un momento cada 3 años o cada 6, que es ir, acercarnos a una urna y ejercer un voto. Fuera de ese gran evento, el proceso de la política y del acceso al gobierno transcurre o puede transcurrir de manera muy ajena. Y ese es el tema el que quisiera precisar. Nos hemos envuelto en la política electoral y en los actores de la política electoral, y no hemos hecho el ejercicio profundo de la reforma del proceso de gobierno en el sentido más amplio. Y me ubico en nuestra Baja California en 88, que fue el primer ejercicio de movilización ciudadana que generó un triunfo en aquel momento de Cuauhtémoc Cárdenas en el FDN, en la elección local. Luego el extraordinario ejercicio de 89, en donde esta sociedad genera la primera alternancia política a nivel de gubernatura en el país, y una inercia innovadora muy interesante de formación de nuevos cuadros, de definición de una agenda institucional muy creativa. Se desarrollan en Baja California dos grandes dinámicas, dos grandes objetivos: una de reforma del federalismo. Si alguna vez hubo ese debate intenso de la relación entre el centro y los estados, planteado institucionalmente desde un estado, fue en Baja California a partir de 89. Y también la estructura municipal tuvo unas inercias innovadoras muy importantes aquí en esta entidad. Pero la curva también se agotó pronto. La metáfora de Fox la agotamos pronto también aquí, en el sentido de que no avanzamos a las reformas institucionales, las reformas de los aparatos, la reforma de las leyes que permitieran trascender a esta ciudadanía del minuto cada 3 años o cada 6 años. Esto es la ciudadanía que se involucra en el proceso de gobierno,
en el proceso de decisiones, en el control, en la supervisión. ¿Por qué no pasó esto? ¿Y por qué no está pasando en general en el país? Hay una historia que no vemos mucho, de hecho casi no la vemos, que la hemos olvidado de hecho, y es que durante 70 años o más en el siglo XX, pues tuvimos un aparato y un sistema de Estado autoritario, altamente centralizado, con capacidades que podía generar crecimiento, pero la política, la estructura de gobierno es y fue de diseño autoritario. Ese autoritarismo es un autoritarismo de diseño institucional. ¿Qué quiere decir? Que está escrito en la organización, está escrito en las atribuciones, está definido en las capacidades o las poquitas capacidades de un gobernante a nivel municipal o a nivel estatal. Para decirlo de otra manera, si sobrevivió el aparato de Estado centralizado, vertical, autoritario durante muchos años, es porque reprodujo en las instituciones esa estructura. Entonces, cuando viene nuestra transición democrática, esa estructura en esencia no la movimos. Cambiamos la dirección del chofer, ¿no?, quien manejaba, pero la estructura siguió esencialmente funcionando igual. Y podemos poner ejemplos muy sencillos. ¿Cómo se define en Tijuana o en otro municipio mexicano el presupuesto? ¿Cómo se define las prioridades de inversión? ¿Cómo se define dónde concentrar el gasto en política social? ¿Cómo se define las tasas de los impuestos? Pueden ser procesos de decisiones a veces no mayores a esta mesa. Entonces la sociedad no está en esos procesos, porque no hay la institucionalidad que genere el estar en esa mesa. Esa reforma de las instituciones ni la vimos ni la hemos visto, y seguimos con el fantasma de lo electoral, seguimos con el fantasma de que si cambiamos de un partido a otro, la película va a cambiar. No es cierto ya. Este circuito ya llegó a su tope, ya no da más. Entonces aquí el gran desafío, y tal vez sea una diferencia con el planteamiento del doctor Meyer, no es necesariamente quién gana una elección, sino cómo se transforma el proceso de gobierno de manera institucional. No es si alguien decide que ahora vamos a gastar más en política social, alguien, no. Es si cómo la estructura de la dinámica institucional definió de otra manera el gasto o la decisión. Entonces ese giro del proceso de la construcción del gobierno, de la decisión de gobierno, también asociado al proceso de construcción de la representación de gobierno. ¿Por qué necesariamente tenemos partidos políticos en los procesos electorales? Y apenas hace poco se abrió la ventanita de la candidatura independiente, que por cierto es dificilísimo de cumplir, pero yo creo que es una figura que hay que cuidar y impulsar. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos a las autoridades municipales en planilla? Cuando lo único que vemos en un proceso electoral es el candidato a presidente, y conformamos un cuerpo colegiado que llamamos cabildo, del cual pasa un trienio, pasa otro trienio, y nunca supimos quién nos representó. Ese es un modelo institucional posiblemente eficiente cuando esos municipios hacían 3 cosas y tenían 3 pesos. Ahorita ya no. Ahorita hacen 58 cosas y tienen 5,000, 6,000 millones de pesos cada año. Entonces, la complejidad ya es otra, pero el marco institucional sigue igual. Entonces, cierro señalando que no es casualidad que sigamos distribuyendo mala riqueza, porque no nos sirve el aparato
de distribución de riqueza, que es el Estado. No funciona para eso. Entonces, es coherente la distancia, es consistente, no coherente, es consistente la distancia entre ciudadanía y política con la otra distancia, la distancia de la distribución de la riqueza. Cierro con una invitación, que es reflexionemos, generemos iniciativas, construyamos otros modos de construir la representación política y la configuración del gobierno y de los procesos de gobierno. Si siguen igual, estas dos distancias que se alimentan una y la otra van a seguir en la trayectoria de la nación, lo cual es inaceptable. Y un detalle final sobre el PIB. No estamos contando a los mexicanos que se fueron. Si los sumamos va a bajar más. Muchas gracias. Gracias por los comentarios, las reflexiones, doctor Tonatiuh Guillén, que amplían todavía la complejidad que nos ha mostrado el doctor Meyer. Les pido por favor que levanten su mano y se presenten. Vamos a iniciar nada más un espacio para recabar 5 intervenciones y que el doctor Meyer nos haga un comentario final para después pasar a tener un momento de encuentro mucho más relajado en este Centro Cultural Tijuana. Entonces, si levantan la mano, ¿me ayudan, por favor? Acá de este lado, una participación. Sí. Sí, puedes hablar. Sí, hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Abraham López Machuca, estudio el posgrado en Economía, la maestría en el Colegio de la Frontera Norte. En lo personal me llamó la atención la cifra que mencionaba con respecto a la confianza que tienen algunas instituciones. Me llamó la atención la que mencionaba con respecto al educativo. Y no me llamó la atención en el sentido de que no me sorprenda, sino a mí me causa en lo personal a veces un conflicto el hecho de entender que a veces la opinión que genera el sector de, digamos, los centros de investigación no es muy bien llevada con respecto a la aceptación del mismo gobierno, y digo, es lógico considerando que nunca los deja bien parados, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad en cuanto a la confianza que puede generar el sector educativo, pero no hay una buena aceptación por parte del gobierno. En este sentido, y considerando su trayectoria como historiador, ¿cuál sería el papel fundamental que pueda generar, digamos, los centros de investigación como el Colegio de la Frontera Norte para influir dentro de las acciones que ejerce el gobierno? Esa es mi pregunta. Gracias. Tenemos una segunda pregunta acá adelante. Por favor. ¿Qué tal para el doctor Meyer? Comentaba por ahí de lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Salió ahí de 1982. Pues de 1984 inicia el Tratado de Libre Comercio, el TELCAN, entre América del Norte, ¿no? En aquel entonces, cuando estaba el presidente Salinas de Gortari, nos habló maravillas del TELCAN, que miraríamos una serie de cosas, y pues ahorita estamos a 30 años de distancia y finalmente existen más pobres en México, más pobres en pobreza extrema. Y por otro lado, pues tenemos la apertura que nos está haciendo Enrique Peña Nieto, ¿no? El presidente de la República, donde nos promete ahora con la reforma energética, con la reforma educativa, con la reforma en telecomunicaciones y una serie de reformas que está haciendo, que se están llevando a cabo, que ya están autorizadas, pues que la miraremos, que esto nos irá de maravilla, ¿no? La pregunta y la interrogante es, si en aquel entonces con el TELCAN nos ofrecían las perlas de la luna, a estas alturas, con estos nuevos cambios, iremos a ver esto. Si tenemos 30 años de estar viendo que la economía se ha ido empobreciendo, el ingreso de los mexicanos cada vez es menos, la canasta básica cada vez está más alta, se ha depreciado un 70% el ingreso del salario mínimo. Entonces, realmente, ¿qué podemos esperar, doctor, de esto que nos ofrecen? Eso es lo que le quería preguntar. Gracias. Teníamos una pregunta allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Rufo, soy estudiante de la licenciatura de Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Baja California, y mi pregunta es respecto a algunos puntos que usted tocó en lo que fue la conferencia.
Me parece que nos dio un análisis muy descriptivo y nos gustaría escuchar también lo que es la parte prescriptiva, que es lo que usted gustaría aportarnos o gustaría enseñarnos también. Porque, por ejemplo, mencionaba al principio lo que eran los índices, por ejemplo, de que la primera elección que se hizo en el PRI era del 100%, con eso habían ganado con Portillo, y de ahí en adelante, por ejemplo, hasta el día de hoy con Peña Nieto se ganó con el 38%, que fue a partir de lo que es mayoría relativa. Y ahí lo que me llama la atención es que el índice de participación es muy bajo en comparación a lo que se pudiera venir diciendo de otras épocas en lo que venía siendo el sistema democrático mexicano. Entonces, al respecto me gustaría solamente retomar una idea prestada de un poquito de Fromm, donde él mencionaba en uno de sus libros, el del miedo a la libertad, mencionaba que las personas, después de un tiempo en el mundo en el que vivimos, donde la vida es tan acelerada, llega a tener un cierto escepticismo ante todo, pero es un escepticismo que llega un momento en que se torna crédulo. Es decir, que ya cualquier persona tiene su opinión solamente a partir de las, ¿cómo podemos decir?, las figuras de autoridad, no a partir de su lógica ni de su forma de pensar. Entonces, mi pregunta al respecto sería, ¿cuál es la forma que usted pudiera recomendarnos para cambiar ese escepticismo o esa credulidad, mejor dicho? Es todo. Gracias. Tenemos una cuarta intervención de este lado. Bueno, doctor Meyer, buenas noches. Solamente una pregunta muy sencilla. ¿La globalización, cree usted que nos podremos sustraer de esa globalización que existe y que en realidad ha llevado al sistema político mexicano hacia donde estamos, con cierta, tal vez, como usted lo muestra, ¿no? Por alguna razón, ¿cree usted que pudiéramos, cuál es la visión que usted ve con cree que nos podríamos sustraer de la globalización? Me da la impresión que usted ahí tiene una buena idea por ahí. Sí, tenemos una última intervención acá de este lado, por favor. Sí, buenas noches. Dos preguntas muy simples. La primera es, nada más quiero saber cuál es su opinión, tanto personal como profesional, de una opción que tiene el ciudadano a la hora de votar, que es abstenerse. ¿Cree que eso abona o no a la democracia? Y la otra pregunta es, si solamente se puede hacer un cambio institucional desde arriba, es decir, ya nos explicaron en la mesa que algo de lo que ha fallado es pues no nada más cambiar la figura, sino la forma. Entonces, solamente puede conseguirse mayor libertad desde arriba, esperando a que llegue un candidato donde que se le permita acceder al poder para que cambie las reglas del juego, o podemos desde otras instituciones más pequeñas como las escuelas o las familias efectivamente hacer cambios democráticos para después ya llevarlo desde lo pequeño hacia lo más abstracto, donde ahí sí no se necesita que llegue un político o que, no sé, que las fuerzas de poder se alineen de otra manera, sino simplemente, si realmente estamos a favor de la democracia, bueno, desde nuestra trinchera podemos abonar un poco. Bueno, no sé si se pueda o no. Esa es mi pregunta. Gracias. Le damos la palabra. Doctor Meyer, por favor. No, pues no me la dé por mucho tiempo, porque si no... nos quedamos hasta mañana. No nos vamos. Las preguntas abren un universo que algunas no las puedo contestar, pero rápidamente. La democracia desde arriba se manejó, algunos colegas míos manejaron el concepto de democracia otorgada. Cuando las reformas de Reyes Heroles y las que vinieron después eran apertura desde arriba. Entonces las élites van otorgando democracia, no porque quieran, sino porque dicen más vale adelantarnos y ser nosotros los que iniciemos el cambio y estemos en control del cambio. Entonces sí, hay una teoría y una explicación de los años 80, 70, 80, 90 de democracia otorgada. Tomémoslo con un grano de sal. Usted dice, bueno, y si lo empezamos desde abajo,
desde la cultura cívica que se puede tomar en la casa, en la escuela, en la organización donde estemos. Bueno, sí se puede, tendría una base más sólida que la democracia. Cuando la otorgan desde arriba, la quitan desde arriba y nos quedamos agarrados de la brocha. Hacerla desde abajo sería lo más adecuado. Tocqueville nos dice que la democracia que él descubrió, o bueno, que él vio y que nos pinta en su libro sobre los Estados Unidos en el siglo XIX, es una democracia desde abajo, que allí pone unos ejemplos muy peculiares para nosotros, que incluso para presentar un libro en un pueblo se discute si se puede presentar, si no se puede, cuándo se va a hacer, construir una iglesia, construir cosas locales. Y él dice, esa es la democracia, tiene que venir desde abajo. Bueno, lo que nosotros podemos decir es que si se hace desde abajo se va a tardar mucho, porque cambiar la cultura cívica de una civilización como la nuestra, que está hecha por siglos de autoritarismo, va a llevar mucho tiempo y necesitamos ganarle tiempo al tiempo. Entonces lo que debemos hacer es las dos cosas a la vez: exigir desde arriba, mostrar nuestro disgusto con la naturaleza del sistema político en su conjunto, y estar trabajando desde abajo, estar trabajando en la educación de los hijos, en la educación del entorno inmediato, y trabajarlo con el ejemplo. No tengo la respuesta que usted demanda, pero es muy buena la propuesta. ¿Cuál de las dos? Yo diría que las dos. Y hay en algunos momentos que hacer la participación en nombre de la democracia, hacerla disruptiva. Un autor que en la casa nos gusta, James Scott, dice que el ciudadano debe de practicar actos de desobediencia todos los días, desobediencia chiquita, para ir calando. Él en un libro que se llama Two Cheers for Anarchy dice: la anarquía es buena, no le tengan miedo. Entonces hay que hacer en la casa, en el entorno inmediato, y la exigencia hacia allá arriba al mismo tiempo, porque no hay tiempo para esperar el cambio de cultura desde abajo, que sería lo adecuado. La globalización nos podemos sustraer, no. A mí todavía no me gusta mucho lo de la globalización, pero ya está con nosotros. Entonces hay que usarla de una manera, hay que adaptarnos positivamente a ella, y en la parte política sí nos puede servir, porque la influencia que tiene esa globalización sobre los procesos políticos mexicanos la estamos viendo ahora. Cuando la revista The Economist dice, pues ¿qué le pasa a Peña Nieto? Pues que no entiende. Dicho desde allá, nos hablan, oiga, le hablan a usted que no entiende. Hace tiempo, cuando la idea era la Guerra Fría y México se defendía en su política exterior, porque esa era su esencia después de la Revolución: no interfieran con nosotros. Es la no interferencia, ahora es la sí interferencia. El mundo está interfiriendo, y sobre todo en los derechos humanos. Entonces hay un elemento de la globalización que sí está bien. La destrucción del mercado interno no está bien, y esa la destruyó, pero es una globalización a lo bestia. Pudimos haber entrado en la globalización de una manera distinta. No. Vamos a abrir y que se frieguen y que se mueran los que no son eficientes, y vamos a ser darwinistas. Y bueno, desaparecieron ramas enteras de la economía mexicana. La globalización es inevitable, pero hay que tomarla con pinzas. Hay que tratar de algún justo medio. Tenemos que defender nuestro mercado interno, algo que nos quede, porque es una desgracia el mercado interno.
¿Cómo cambiar el escepticismo de los mexicanos? Pues no hay, únicamente la realidad lo puede cambiar. Cuando se vea que el discurso político y las acciones políticas más o menos se corresponden, en ese momento creo que sería bueno empezar a disminuir el escepticismo. Pero el escepticismo también lo veo yo como un signo de que no somos idiotas, porque si no fuéramos escépticos seríamos imbéciles. Somos escépticos porque la realidad nos ha hecho ser escépticos. El estar creyendo ahorita, creyéndole al discurso político y sí, confiamos en ustedes, sí, lo que usted, que el pacto por México, sí, claro que el pacto por México. Y miren, se los cumplo y con notario público. Y vamos a darle duro a la corrupción. Bueno, lo menos que se puede pedir de una gente medianamente inteligente es ser escéptica. Es decir, no, hasta que me lo demuestres. Entonces el escepticismo es bueno. Usted podrá decir, bueno, destruye muchas posibilidades, pero por lo menos que nos defienda de esa tomada de pelo que nos ha pasado ya muchas veces por parte de la clase política. Ojalá no lo fuéramos. Ojalá tuviéramos confianza en el otro y en el futuro y no estuviéramos todo el tiempo dudando. Pero es la realidad la que nos... hasta que la realidad cambie, tenemos derecho a no ser escépticos. ¿Qué podemos esperar del futuro? Fíjense que esto yo también lo pienso un montón de veces. ¿Qué futuro nos espera? Yo no tengo la capacidad, tengo la capacidad de entender el presente. El futuro, afortunadamente, no lo entiendo, porque si hago una proyección lineal de lo que tenemos ahora, el futuro es el infierno. Pero la política da unos bandazos fantásticos. Hace todavía un año la confianza de Peña Nieto, el Eli, en su grupo, y todo estaba de aquí hasta que el grupo Atlacomulco tiene 6 sexenios, como cuando decía Salinas, bueno, no Salinas, creo que fue Gurriel el que le dijo a los inversionistas japoneses, esto está asegurado hasta el 2020 y tantos, es el mismo grupo el que va a estar, así que inviertan, no tengan problema, nosotros vamos a estar aquí. En 94 se le cambió ese futuro, nadie esperaba a los zapatistas. ¿Qué es lo que nos depara el futuro ahora? No lo sabemos. Y lo que me queda como parte de mi herencia de cientista político es cruzar los dedos y hacer changuitos. Que el futuro me sea una sorpresa, y puede ser, pero no tengo idea de cuál es el futuro. ¿Y cómo pueden influir las instituciones educativas? Es un papel fundamental de toda institución educativa, en particular de las de enseñanza superior, poner el énfasis en la distancia que existe entre la realidad y lo que es posible. Pero es posible de una manera educada, es decir, si alguien que usted dice, por ejemplo, un economista, les voy a demostrar que con los mismos recursos que tenemos aquí, usándolos de otra manera, podemos avanzar más rápido hacia esa dirección positiva en que queremos. La institución educativa debe, en principio y en particular en las ciencias sociales, que son las únicas que conozco, no sé qué rayos pasa en física o biología, es estar inconforme con la realidad, aunque estemos en Dinamarca o en Suecia, allí hay problemas. Entonces el papel, la responsabilidad social de una institución educativa, de alguien en quien la sociedad ha invertido, no es ser complaciente con lo que hay, porque su disciplina, sea la ciencia política, la sociología, la economía, la antropología, cualquiera, le muestra que puede ser mejor lo que está pasando ahora y en el futuro todavía mucho mejor. Entonces, un buen académico
tiene que, como obligación, que su investigación ponga el énfasis en lo que se puede mejorar, o en los errores del pasado, o en descubrir en el pasado parte de los problemas que estamos teniendo en el presente, para que no continúen hacia el futuro. Pero en principio el papel de un investigador o de un egresado de una institución de educación superior es estar descontento. No quiere decir que esté desalentado y que diga, no, pues ya mejor me suicido porque de aquí ya veo que no va a pasar nada positivo. No, puede tener una enorme energía y confianza en el futuro, pero ese es su papel. Si no, ¿para qué la sociedad, para qué le está pagando a un cientista social para que se enchufe en el gobierno y pues a ver cómo saco de aquí mi sueldo y la salvación individual, ¿no? Quieren que diga, me educan para que les haga un discurso bueno y diga yo que lo blanco es negro y que lo negro es blanco, lo hago. Pero entonces estaría traicionando la esencia misma. Las instituciones universitarias y de educación superior están hechas para ver a su sociedad, ver sus problemas y decirnos cómo resolverlos. Las diferencias ideológicas, las diferencias hasta de carácter van a dar diferentes soluciones. El que es muy criticón, pues lo verá de una manera y el otro de otra, pero es casi inevitable. Un buen cientista social, un buen académico, tiene que estar inconforme. Yo no veo uno que oiga, qué buenísimo economista, está tan contento como está en México, pues una de dos, o está loco o no es un buen científico social. Entonces las universidades están para eso, para tener una visión de la sociedad y una visión de tal manera que se pueda mejorar, de que se vean cuáles son los problemas y cómo podemos solucionarlos. Tendremos distintas soluciones y las de la derecha serán unas, las del centro otras y las de la izquierda la otra. Bueno, está bien que tengan una representación, una pluralidad en las instituciones académicas, eso también es muy bueno. Que no haya un pensamiento dominante, sino que de todo, de chile, de dulce, de manteca, y que las ideas estén dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y que no haya descanso de las neuronas, que nunca se sientan satisfechos. No, pues yo ya llegué, aquí nada más firmo papelitos y no, que haya siempre esa complejidad, esa insatisfacción, esa angustia. Un buen cientista, un buen académico debe estar angustiado. Ahora, no exagere uno, porque también termina uno que Eric Fromm ni que nada, termina uno loco. Gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Muchas gracias a las instituciones que nos acompañaron. Una manera de celebrar estas 3 décadas de los posgrados en el Colegio de la Frontera Norte, de haber pasado de 1 a 8 posgrados, de estar en la antesala, de tener 2 nuevos doctorados, es esta: ampliar el debate, extender la reflexión, estar vinculados con las instituciones que nos acompañaron desde nuestro nacimiento, como son la Universidad Autónoma de Baja California y el CECUT. Esta también es nuestra manera de celebrar, reflexionar y aportar. Si nos consideran los tomadores de decisiones, qué bien; si no, allá ellos. Allá ellos. Gracias. Buenas noches.